Muy buenas tardes, estimados hermanos. Me da mucho gusto volver a tener la oportunidad de compartir con ustedes un tema más en este proceso de discipulado. Qué alegría, qué gozo saber que vamos avanzando paso a paso y que el día de hoy nos toca atender un tema que sin duda es muy edificante para nuestra vida en Cristo. El tema de hoy es la oración con la palabra y el objetivo que hoy se persigue es que aprendamos a usar la palabra de Dios como fuente de inspiración y revelación al momento de orar. Valdría la pena entonces empezar señalando que la palabra de Dios es tan poderosa, es tan grande que sostiene al universo mismo. Jesús sostiene al universo con su propia palabra, como lo dice Hebreos 1:3. Dice que Jesucristo, por un lado, es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de su ser y quien sostiene el universo con su poderosa palabra. Fíjate qué interesante, cada palabra que ha salido de la boca de Dios pone orden, genera la creación y genera la armonía de todo el universo, entre lo cual evidentemente nos, eh, nos aplica también, ¿verdad? Formamos parte de ese universo el cual Jesús sostiene con su palabra. Entonces, entender esto nos va a ayudar a visualizar que orar con la propia palabra que emana, que sale del corazón de Dios, nos va a edificar de una forma muy particular que no se podría obtener bajo ninguna otra circunstancia. Y es así porque entonces estaríamos orando desde el centro de la voluntad de Dios, desde el centro de su corazón. Imagínate aprender a hacerlo y estar orando con la certeza de que es la misma palabra que Él respalda, que Él inspiró, la cual usamos para tener una comunión directa con nuestro Señor. Pues hay que entender que Dios quiere que aprendamos a orar con su palabra como base, como plataforma para poder alcanzar un nivel mayor de intimidad con Él y vuelvo a repetirlo, a través de ello ser fortalecidos en nuestra propia fe. Y es así que entendemos que la palabra fue dada para bendecirnos, ¿verdad? La palabra fue dada para bendecirnos. Cuando Jesús estaba en el desierto y ya habían pasado estos 40 días donde él tenía hambre, entonces apareció el tentador y lo quiso tentar, ¿verdad? Con el hambre que Jesús ya tenía. Y acuérdate que le dijo que si tenía, que si era hijo de Dios, que diera la orden, que convirtiera esas piedras en pan para que él saciara su hambre física que en ese momento él estaba teniendo y Jesús no solamente no cayó ante la tentación, sino que pronunció unas palabras que vienen a ser una, un testimonio de la riqueza y de la grandeza de la propia palabra de Dios. Y él le dijo a Satanás, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es muy importante entender porque así nos damos cuenta que la palabra de Dios es algo tan profundo que cubre la necesidad más íntima, más profunda del mismo hombre. Entonces nosotros deberíamos de estarnos alimentando de ella de forma continua y no solamente al leerla, sino también al declararla, ¿verdad? Al pronunciarla en nuestras propias oraciones. Y día de hoy, pues lo que pretendemos es aprender a hacerlo. Cuando nosotros oramos con la palabra de Dios, como ya lo habíamos señalado, oramos de acuerdo al corazón de Dios. Hay un pasaje en el Salmo 141 que está ahí en la pantalla que dice que sea mi oración como incienso en tu presencia y mis manos levantadas como ofrenda de la tarde.
Y este es un verdadero anhelo que deberíamos de tener todos nosotros, que nuestra oración sea tan pura, sea tan limpia, sea tan de acuerdo a la voluntad de Dios, que ésta pueda llegar como un incienso fragante a los pies y al corazón del Señor, ¿verdad? Bueno, pues al orar con la palabra, estamos buscando que esa oración que estamos levantando delante de Él tenga esas cualidades, que sea una oración pura, que sea una oración conforme a su corazón, de tal forma que llegue a Él y que en esa certeza, lo voy a estar repitiendo durante toda la clase, que en esa certeza nosotros podamos ser edificados. Si bien nosotros creemos que la palabra de Dios es la revelación del carácter y voluntad de Dios, de sus planes para con nosotros, cuando nosotros la declaramos con nuestra propia boca, entonces la reafirmamos en nuestra propia persona y la hacemos de nosotros, nos apropiamos de ella y la metemos en lo más profundo de nuestro corazón. Y es como si le dijéramos a nuestra alma, alma mía, eso que estás orando, Dios lo va a respaldar, así que puedes descansar plenamente en que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que no cumpla su palabra, sino que Él va a hacer en sus tiempos perfectos o va a dar en sus tiempos perfectos la respuesta que nosotros estamos anhelando y eso va a traer a nuestras vidas paz. Así que orar conforme a su palabra es orar de acuerdo a su corazón. Y imagínate que tú puedes acercarte al corazón de Dios y escucharlo y escuchar cómo el Señor te dice, todo lo tengo en mis manos, tengo tu situación, esa que te apremia, esa que te genera cierta zozobra, la tengo controlada. Nada va a salirse de mis manos, puedes descansar en ello, así que tú ven y tengamos una comunión donde más bien nos declaremos el amor profundo que deberíamos de estar desarrollando en esa confianza y en esa certeza de que Él nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Bueno, pues la oración con la palabra tiene esa tendencia a darnos paz, tiene esa tendencia a quitarnos las cargas, tiene esa tendencia de asegurarnos que lo que viene en el tiempo es lo mejor para nuestras vidas y que eso el Señor lo respalda. Y así entendemos entonces que no es como tal esta oración un recordatorio al Señor, sino que es una forma en la cual nosotros alimentamos nuestra fe. El mecanismo es muy simple, nosotros simple, evidentemente cuando ya lo hacemos, tiene un grado de trabajo previo, pero ahorita se los voy a describir. El proceso es muy simple, nosotros tomamos la palabra, la apropiamos, la metemos y en nuestra oración la personalizamos y se la declaramos al Señor y con ello, insisto, no es tanto que le recordemos al Señor lo que Él mismo ya habló, sino que es una forma en la que nosotros alimentamos nuestra fe. Miren, ahí está ese pasaje donde en Josué 1:5 el Señor prometió no dejarnos ni desampararnos. ¿Cómo usarías esta palabra para ponerla en tu oración, en el día a día delante del Señor, si es que estás atravesando una situación de dificultad o incluso si no la estás atravesando, ¿cómo te fortalecerías en ella? Piénsalo un poco. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para poder visualizar cómo usar esta palabra en nuestra oración en el día a día. Es una promesa hermosa, es una promesa de amor eterno del Señor para con nosotros, en la cual nos deja ver que no estamos solos, ¿verdad? Que podemos confiar en Él. Y bueno, pues ahorita vamos a usar este pasaje, esta palabra, en un ejemplo de oración. Pero antes de eso, yo quisiera que trajeras a tu mente y a tu corazón la importancia entonces tan amplia, tan grande que tiene el hecho de aprender
Biblia, ¿verdad? De aprender la palabra, de leer las escrituras de forma recurrente. Vaya, el orar con la palabra de Dios tiene como trasfondo el haber evidentemente leído, el haber evidentemente memorizado algunos pasajes, de forma tal que al momento de la oración esto fluya entre tú y el Señor de una forma natural. Es por eso la importancia, mi estimado hermano, de tener un hábito de lectura recurrente y buscar la forma, la estrategia de grabarte versículos bíblicos. Yo recuerdo que cuando yo aprendí esta lección, la importancia de grabar versículos bíblicos, pues, y aún lo sigo haciendo, eh, busqué la forma de estarme empapando de ellos. ¿Cómo? Pues a lo mejor imprimiendo ciertas partes de la Biblia, imprimiendo ciertos versículos y poniéndolos en formato amplio. Incluso en algunas ocasiones estas impresiones las traía en el tablero de mi carro, ¿verdad? Ahí pegadas con Durex para que en el semáforo, en la esquina, cuando hacía alto en el vehículo, volteara y las venía recitando. Ya me imaginarás ahí hablando, y recitando la palabra a manera de que me la grabara. Y mi reto en algunos casos era grabarme un versículo corto como este que estamos viendo aquí, e incluso algunos más amplios. Y créeme, mi estimado hermano, que a la larga eso funciona, porque pues te estás alimentando de esa palabra, la estás metiendo en tu mente, la estás metiendo en tu corazón, y cuando estás orando, a veces no te das cuenta, pero ya esa palabra está saliendo, esa palabra ya está fluyendo, esa palabra es la que el mismo Señor que sabe que ya tienes en tu interior, la despierta, por decirlo así, para que la pongas en manifiesto en la oración que estás desarrollando, y es algo sumamente hermoso. El Espíritu Santo, si te recuerda, dice la palabra que el Espíritu Santo nos va a recordar todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. Pero es evidente que para que el Espíritu Santo nos recuerde algo, ese algo debería de estar ya dentro de nosotros. Y la forma de meter ese algo dentro de nosotros es estarlo leyendo, es estarlo estudiando. Yo te invito a que tengas esa forma de buscar la palabra del Señor. Puedes buscarte y ponerte algún reto, como por ejemplo decir, bueno, pues me voy a grabar un versículo por semana, voy a grabarme 4 versículos al mes. No sé, de acuerdo a tu ritmo, de acuerdo a tu capacidad, de acuerdo a tu insistencia, de acuerdo a tu posibilidad, pero sí asegurarte de que te grabes al menos un pasaje para que después entonces tú puedas usarlo en tu oración, y entonces ya pueda fluir, insisto, de una forma natural e incluso espontánea. ¿Será que ya te grabaste algún versículo? ¿Cuál es el primer versículo que te grabaste? El primer versículo que yo me grabé fue el Salmo 23. Y aún todavía lo tengo ahí pegado al subir las escaleras, y me gusta mucho detenerme ahí y volverlo a leer y volverlo a leer y asegurarme de que ese versículo esté en mi corazón para que el día que yo lo necesite pueda sacarlo del archivo de mi corazón. Regresando al pasaje que tenemos ahí en pantalla, eh, ¿cómo orarías con ese pasaje delante del Señor? ¿Qué le dirías? ¿Cómo lo usarías? Señor, ciertamente eres bueno conmigo. He podido comprobar que tú no me dejas ni me desamparas. Señor, tú eres fiel, amado mío. He podido ver tu mano poderosa sobre mi persona y mi familia, aún en los momentos más difíciles, Señor. Ha habido momentos donde la dificultad siento que me ahoga, y sin embargo en ese momento de gran angustia, yo sé que tú has prometido no dejarme ni desampararme, Señor. Bendita palabra que tú me entregaste, que tú me diste, Señor, porque yo sé que ese pasaje tú lo dejaste para mí, amado mío. Y yo puedo declarar, alma mía, alaba al Señor, no te olvides
de ninguno de sus beneficios, pues Él es el que rescata del hoyo tu vida y te corona de misericordia. Puedo confiar plenamente en que tú, Señor, no me dejarás ni me desampararás. Señor, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, pues tu vara y tu callado me infunden aliento. Señor, e incluso en esos momentos de dificultad puedo desarrollar un gozo, ese gozo de tu salvación, porque yo sé que incluso de frente a mis enemigos, de frente a mis enemigos, tú aderezas una mesa, Señor, y haces rebosar mi copa de alegría. Padre, y es ahí donde yo entiendo que he nacido para estar contigo, para adorarte, para alabarte, Señor, y entiendo y confirmo en mi vida que es mejor estar un día en tus atrios, en tu presencia, que 1000 fuera de ellos, Señor. Bendito seas, Dios. Gloria a ti por siempre y para siempre. Amén. Fíjate, ya ves cómo partiendo de un pasaje como este, se me vino al corazón el Salmo 123 e incluso otros pasajes. Y eso es lo hermoso de orar con la palabra, mi hermano. Así que, bueno, pues ya te dejé ahí un pequeño bosquejo de lo que tú también vas a estar desarrollando. Y mira, de veras, cuando estás orando con la palabra, sientes cómo tu espíritu se enciende, cómo tu espíritu vibra, cómo tu espíritu se fortalece y quieres más del Señor. Y yo creo que finalmente detrás del aprender a orar con la palabra se esconde un segundo objetivo que se da de forma natural y es que es el anhelar más de la presencia del Señor. Y fíjate cómo también, no sé si lo adviertes, pero una oración con base a la palabra toma una dimensión mucho más alta que cuando tú estás orando en tu propia naturaleza, de acuerdo a tus propias necesidades, de acuerdo a tus propios preceptos y conceptos, que finalmente también es válido hacerlo, ¿verdad? Pero cuando lo hacemos tomando la palabra de Dios como referencia, bueno, pues muchas cosas y más profundas pasan. Seguimos. El uso de promesas bíblicas en nuestra oración no obliga a Dios a responder sí a todo. Aquí lo que tendríamos que entender es que el hecho de que uno tome como referencia las promesas de Dios, ¿verdad? Lo que Él ha prometido, no forza al Señor a hacer mi voluntad. Ese es el punto. El Señor no se va a moldar a nuestra voluntad. Ese sería como que el subtítulo de esta diapositiva. No es el punto forzar al Señor a hacer nuestra voluntad, incluso si nosotros usamos sus propias promesas. Insisto, tiene que ver más bien con el reforzar mi fe y saber que siempre, siempre, siempre la última decisión del Señor será la mejor. Y no la última, sino que su decisión sobre cualquier situación siempre va a ser lo mejor que puede pasarme en mi vida. El mismo Señor Jesucristo, de frente al, al sacrificio que él iba a experimentar, dice ahí Mateo 26:42, que otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Date cuenta cómo, de cierta forma, Jesús estaba poniendo sobre la mesa, Señor, pues no será que podamos evitar esto, pero si no es así, si no puede pasar de mí esta copa, si no, si es inevitable, pues hágase tu voluntad, ¿verdad?
Y ahí incluso yo estoy convencido que en su corazón el Señor Jesucristo, al entender que había una voluntad de Dios por cumplir, había otras líneas de oración con base a la propia palabra, ¿verdad? Como cuáles, pues que le diera fortaleza, que le diera eh, convicción de ese amor que Dios tenía para la humanidad y que se iba a manifestar en dicho sacrificio. Y seguramente, pues el mismo Señor Jesús, conociendo las palabras, usaba la propia escritura para poder tener esa comunión y para poder ser fortalecido en su espíritu de frente a ese suceso que iba él a experimentar. Pero volviendo al punto, el tema es que no podemos pensar ni pretender forzar al Señor a mi voluntad, sino que alineado a su voluntad, debo de mantener una humildad y una certeza de que el amor de Dios por mí no cambia y que en ese amor Él va a cuidar de nosotros, incluso si tenemos que pasar por una situación tan difícil, evidentemente no como la que pasó nuestro Señor Jesucristo, pero bueno, a nuestra propio nivel, a nuestra propia condición, seguramente habrá situaciones muy difíciles que tengamos que experimentar. Se me viene a la mente palabras del mismo Señor, ¿verdad? Cuando hemos atravesado alguna situación muy difícil, pues Señor Jesús, yo sé que tú has dicho, ¿verdad? Que en el mundo tendremos aflicciones, Padre. Yo sé que tú lo has dicho, Dios, pero también yo sé que tú has dicho que tú has vencido al mundo. Y también yo recuerdo, Padre, y te doy gracias porque por encima de la aflicción en el mundo, tú has dicho que venciendo al mundo, también estarás conmigo hasta el fin. Padre, dame fortaleza, Señor, como un búfalo para poder enfrentar esta situación que, que me rebasa, que humanamente me angustia, Dios. Renueva mis fuerzas, renueva eh, mi espíritu, Señor, mi alma, mi cuerpo para poder salir más que victorioso. Tú has prometido llevarme de victoria en victoria, mi Dios. Que mi fe no falte, Padre Celestial. Ayúdame, Señor, para que pueda estar firme sobre la roca inamovible, que no haya ninguna duda en la cual yo caiga, sino que me mantenga, Señor, firme hasta el fin. Dice tu palabra que el que persevere hasta el fin será salvo. Ayúdame a perseverar, mi Dios. Ayúdame a ser de esos perseverantes. Ayúdame a ser de esos que caminen hacia adelante, hacia la meta, y esa meta es Cristo. Quiero verlo un día cara a cara, Señor, tal como tú eres, oh Dios. Ese es mi anhelo, mi deseo. Y yo sé que esta breve tribulación momentánea produce en mí un cada vez y mayor eterno peso de gloria, porque en esta condición, en esta situación, en esta dificultad, yo sé que veré tu gloria porque creo en ti. En Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues ya salió otro ejemplo, ¿verdad? Echando mano de ahí de algunos pasajes de cómo orar en algún momento de dificultad. Por eso te digo que yo estoy convencido que el propio Señor Jesucristo en su intimidad echó mano de la propia palabra para ser fortalecido y para enfrentar esa situación tan difícil, fortalecido en el poder del Espíritu Santo de Dios. Qué hermoso, ¿no? Bueno, por otro lado, también fíjate que la palabra nos hace sabios y nos guía en la oración. Bueno, la segunda parte, pues ya nos queda claro cómo cuando tú ya metiste palabra de Dios a tu corazón, pues esta va a salir en el momento adecuado, esta se va a articular
de una forma adecuada en el momento necesario para poder entonces ser fortalecido. Pero por otro lado, nuevamente resaltando eh, la palabra y los efectos que ésta tiene en nosotros, pues las escrituras nos dicen también que la palabra nos hace sabios. Y fíjate qué interesante, ¿verdad? Yo no sé qué es lo que estés oyendo, cómo me oigas cuando oro, y no tanto porque yo oro, sino por la palabra misma. La palabra misma nos da una identidad nueva, no, nos cubre y nos llena de sabiduría. ¿Y cómo no lo va a hacer si es la palabra de Dios? La palabra nos hace sabios, ¿verdad? Al usar la palabra, al pensar en la palabra, al movernos en la palabra, pues la misma sabiduría, que es el mismo Señor Jesucristo, se revela y se manifiesta en nosotros. Fíjate cómo lo dice Salmos, el Salmo 19:7, dice, tu ley es perfecta y convierte el alma, tu testimonio es fiel y hace sabio al sencillo. Estimado hermano, pues yo estoy convencido que todos nosotros somos gente sencilla, somos gente humilde, y te voy a decir por qué, porque hemos reconocido que pues nuestros pensamientos, nuestros argumentos, nuestras ideas, pues no valen para nada. Delante del Señor, a nivel humano, no somos nada, ¿sí? ¿Cómo podríamos compararnos con Él? Pero cuando tomamos de su palabra, cuando tomamos de la fuente, cuando tomamos del agua de vida que es el propio Señor Jesucristo y nos zambullimos en ella y metemos esta en nuestra mente y en nuestro corazón, bueno, pues somos transformados, hermano. Somos completamente transformados. ¿En qué? En sabios, porque se mueve en nosotros la sabiduría de Dios, esa sabiduría que no es terrenal, esa sabiduría que desciende de lo alto. Estimado hermano, yo te invito a que busques con todo tu corazón, con todo tu ser, moverte en esa sabiduría. En esa sabiduría serás transformado, serás cambiado, serás renovado, serás fortalecido, y en esa sabiduría no vas a tropezar, porque ciertamente esa sabiduría es como un faro, como una luz que alumbra tus pies, tus pasos, tu camino, y entonces vas a ver con claridad lo que Dios quiere que veas delante de ti. Dice la palabra de Dios, fíjate, este pasaje se me viene a la mente, dice que el avisado ve el mal y se hace a un lado, mas el simple se queda ahí parado y el mal le da con todo de lleno. ¿Cómo no te vas a hacer a un lado cuando estás recibiendo la guía de Dios? Cuando estás recibiendo de parte de Él lo que es conveniente y no para tu vida. Y en esa advertencia de parte de Dios a tu vida, pues evidentemente también el Señor pone en ti el querer y el hacer conforme a su perfecta voluntad para tomar las decisiones adecuadas en tu vida que te lleven o que conlleven bendición para ti y los tuyos. El que no, el que es simple, el que se guía bajo sus propios preceptos, el que se guía bajo su propia mentalidad, el que incluso se quiere comunicar con Dios bajo sus propios argumentos, bueno, pues finalmente no adquiere este grado de sabiduría que puede lograr alguien que no solamente, insisto, se llena de la palabra, sino que la declara en su oración y en su forma de vida. Así que, bueno, pues ahí está la invitación para que adquieras ese grado de sabiduría que el Señor hoy pone a tus manos y que te pone a la mesa para que te llenes de ella. La palabra, evidentemente, pues no es una fórmula ni es una receta.
Al expresarla en oración hay que entenderla y tener fe. Sí, no podemos caer en el error de creer que la palabra es un recetario donde si yo la recito y yo la repito, y donde yo la rezo y la repito una y otra vez, va a tener un efecto místico, mágico. Pues no, no es así, ¿verdad? La palabra de Dios conlleva el apropiarla. La palabra de Dios conlleva el apropiarla, el hacerla tuya, el tomarla y entender. Uno de los tips que yo te puedo dar, y parece que ya lo he comentado con ustedes en otra ocasión, es leer la palabra y ponerte en medio como el destinatario de la misma. De veras creer que la palabra de Dios fue escrita para ti. Recíbela, aprópiate. Las promesas que Dios ha declarado en las Escrituras, eh, aprópiate de ellas, conócelas, medítalas, analízalas. De hecho, es parte de lo que el Señor quiere que hagas con su palabra, ¿verdad? Que la ames de tal forma que cuando la conozcas, quieras más de ella, que conozcas el significado de las palabras, que conozcas un poco más de lo que es el contexto de la propia palabra, eh, que, que busques de una u otra forma que esto se haga un rema. No sé si te acuerdas que en algún momento hablábamos de la palabra logos y de la palabra rema. La palabra logos hace referencia a la palabra escrita, a la palabra en su contexto eh, simple, por decirlo así, que tiene que ver con su redacción, con el que está plasmada ahí en el libro, ¿no? Por dar una idea, el rema de la palabra tiene que ver con hacerla viva en tu propia persona. Por poner un ejemplo, ¿cuántas personas, no sé, en México o en el mundo tienen una Biblia en su casa? Bueno, pues tienen el logos de la palabra, tienen la palabra escrita, tienen el libro, tienen la edición, tienen la versión de la palabra, pero, pero eso no es lo importante es que partiendo de ese logos, de esa palabra escrita, entonces nosotros busquemos la forma también mediante oración y mediante la ayuda del Espíritu Santo, que esa palabra nos sea revelada, que sea personalizada, ¿verdad? Que se haga viva en nosotros. Hay que buscar que esa palabra se haga viva y que cada vez tome mayor relevancia todo lo que ahí esté escrito en nuestra propia persona, en nuestra propia forma de vida, en nuestra propia forma de pensar, en nuestra propia forma de expresarnos, en nuestra propia forma de ver no solamente el contexto en el que nos movemos, sino ver al mundo si es necesario e incluso el mundo venidero, ¿verdad? La Biblia nos invita a que por medio de la revelación tengamos un conocimiento de los secretos del reino de los cielos, de lo que está pasando ahora y por qué pasa lo que está pasando ahora, pero también de lo que va a pasar en el futuro, no solamente en el ámbito material o físico, sino en el ámbito espiritual, ya con un toque completamente profético y espiritual. Entonces debemos de buscar que la palabra salga de la tinta, salga de la propia caligrafía y se vuelva viva en nosotros. Cuando eso suceda, entonces va a ser muy fácil que echemos mano de ella para expresarla en nuestra oración y eso va a tener un efecto que va a incendiar tu corazón y te va a apasionar por las cosas de Dios como nunca antes había pasado. Fíjate lo que dice aquí en la Biblia, en el pasaje de Josué 1:8. Esto es algo que vamos a poner el ejemplo de cómo hacerlo rema. Esto es un pasaje que Dios está dirigiendo
de forma particular a ti que escuchas este mensaje. Piensa eso. Este pasaje me lo está dirigiendo el Señor a mí. Aprópiate de él. Fíjate lo que me dice Dios a mí, Rodolfo, en este pasaje. Me dice, Rodolfo, estudia constantemente este libro de instrucción. Rodolfo, medita en él de día y de noche para asegurarte, Rodolfo, de obedecer, de que obedezcas todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Cómo usarías este pasaje para orar? ¿Cómo usarías este pasaje bíblico para desarrollar una oración, hermano? Vamos a ponerlo en práctica. Señor, verdaderamente has cambiado mi vida, Dios. Señor, ayúdame a ser sensible a ti. Ayúdame a ser sensible a tu corazón. Padre Celestial, que pueda yo estar atento a lo que tú me hablas, a lo que tú me dices. Señor, ayúdame para que tenga esa constancia en el estudio de tu palabra, mi Dios. Señor, ayúdame para poder meditar en él de día y de noche, Rey. Que al despertar sea mi motivación inicial el, el analizar tu palabra, en el meditar en tu palabra, en el conocer más de tu voluntad y de tu corazón por medio de tu palabra, Señor. Y aún de noche, cuando me acueste, Padre, pueda yo tener ese querer de conocer más de ti. Dice tu palabra, Señor, que aún cuando uno duerme, tú ministras mi alma, tú enseñas mi alma. Padre, hazlo en mi vida. Que aun cuando yo esté dormido, Padre, tu palabra esté ministrando mi alma, que yo pueda ser incluso transformado cuando yo duerma a través de una revelación de sueños, de visiones, Padre, de la forma en que tú, Padre, así lo desees, pero que haya en mí ese querer y hacer de conocer y de meditar en tu palabra, Padre. Quiero amar tu palabra, Señor. Amado mío, y también ayúdame, Padre, para poder tener un entendimiento práctico de tu palabra, de cómo poner en práctica día tras día lo que tú me muestres, lo que tú me reveles, lo que yo voy a estar visualizando en tu palabra, Señor. Que todo lo que esté allí escrito, que todo lo que yo, Padre Celestial, vaya a alimentarme de tu palabra, lo lleve a la práctica, que todo, Señor, sin excepción, pueda ponerlo en práctica, Señor. Bendito Dios, yo quiero vivir día tras día de acuerdo a la revelación de tu palabra. Amado mío, yo sé, yo estoy convencido, mi Dios, yo lo sé, amado mío. No hay ninguna duda que yo sé que a través de ello seré una persona próspera como marido, como hermano, como amigo, como trabajador, Señor, dentro y fuera de la iglesia, en el ministerio. Amado mío, yo sé porque tú así lo has establecido en tu propia palabra, Señor. Pero más allá de eso, yo quiero hacerlo porque te amo, mi Dios, porque tú has cautivado mi corazón y porque en ese amor yo quiero conocer más de ti, mi Dios. Aún así yo sé, Padre Celestial, que al igual que yo, todos aquellos que aman tu palabra, que buscan tu rostro por medio de tu palabra, Señor, serán prósperos y en todo les irá bien, amado mío. Señor, yo te ruego porque mis hermanos que están escuchando este mensaje puedan entender la riqueza que has puesto en sus manos por medio
de tu palabra, que la amen, que la mediten, que la analicen, que clamen a ti por medio de ella, bendito Dios, que entiendan, Señor, que su prosperidad, tanto física en cuanto a su alma y espiritual, están, mi Señor, reveladas en tu palabra. Y también, Señor, entendemos que tu palabra, Señor, revela a Cristo. De tal forma, Señor, que entiendo que al meditar en tu palabra, al ser redarguido conforme a tu palabra, al tener revelación por medio de tu palabra, lo que estoy teniendo y quiero tenerlo, Señor, es una relación íntima, estrecha, profunda con mi Señor Jesucristo. Bendito seas, Padre Celestial. En Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal? Y ahí me quiero quedar, pero no, hay que continuar con la clase. Pues bien, insisto, repitiendo lo que estábamos aquí viendo, pues no, no es una fórmula mágica, es una forma de conocer y tener revelación del corazón de Dios. Evidentemente, pues esto nos va a llevar a tener una revelación que otros hombres de Dios ya han tenido, ¿verdad? Fíjate lo que declara aquí el salmista en el Salmo 119, 97, 98. Oh, cuánto amo yo tu ley, cuánto amo yo tu palabra. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Fíjate lo que dice aquí al final, cómo lo redondea, porque siempre están conmigo. Tus mandamientos siempre están conmigo. Fíjate cómo cambia el chip. No sé si tú recuerdas cuando iniciábamos en el cristianismo e incluso lo puedes ver en otras personas que ven el cristianismo como una serie de mandamientos restrictivos, ¿verdad? Una serie de mandamientos que oprimen, que te llevan a una vida aburrida, te llevan a una vida casi, casi de monje tibetano. Pero conforme tú avanzas en el cristianismo, te das cuenta que es todo lo contrario. Los mandamientos de Dios son tan hermosos porque en ellos está la verdadera libertad, esa libertad que nos da Dios para poder conocer los secretos del reino y vivir en ellos, ¿verdad? Es por eso que alguien que lo ha experimentado, como aquí el salmista, puede decir, cuánto amo yo tu ley, cuánto amo yo tu palabra. Por cierto, se me viene al corazón el hecho de que uno de los libros con mayor facilidad, por decirlo así, de poderlo apropiar y desarrollar en oración, pues es el libro de los Salmos, ¿verdad? Eh, yo te invitaría que agarres los Salmos y que los personalices, los leas en primera persona. Bueno, aquí ya está hecho así, ¿no? Dice, otra vez, si yo tuviera que orar con este salmo, pues lo mismo, cuánto, Señor, amo yo tu palabra, cuánto amo la revelación de tu palabra, cuánto amo, Señor, el hecho de que tú hayas tenido a bien entregarnos tu palabra por medio de esos hombres que fueron sensibles a tu Espíritu Santo y que tú usaste como instrumentos para traer a mi vida tu palabra, tu ley. Señor, mira, yo sé que muchos dirán que estoy loco, muchos dirán que soy un fanático, pero a mí no me importa eso, Señor. Yo anhelo y quiero desarrollar todo el día en tu palabra mi meditación, que sea el elemento primordial de mi vida al despertar, al comer, al dormir. Señor, que en todo momento pueda yo desarrollar esa meditación, ese,
ese estado en el cual yo voy a estar contemplando la hermosura de tu santidad a través de tu palabra, Señor. Oh, mi Dios, bendito seas, cuántas gracias te doy porque por medio de ella me haces sabio, Padre Celestial. Y aun cuando yo sé que hay quienes me aborrecen, que mi mal quieren, que incluso sé, Padre, que hay quien odia mi alma, tú me has hecho más sabio que ellos, Padre, porque tus mandamientos son mi deleite y he decidido que siempre estén conmigo, Señor. Ayúdame, Padre, para perseverar en ello, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal? Te invito a que revises los salmos, te invito a que revises eh, uno a uno y ahí va a haber uno de forma particular que va a llamar tu atención. Apropiate de él y ora con él. Tal vez, bueno, pues no te lo sabes de memoria, no importa por el momento, eso sería lo ideal, pero se vale, mi estimado hermano, que agarres un pasaje como el que estamos viendo ahorita y ores con él, te apropies de él, ¿verdad? Sin embargo, insisto, es mucho mejor fluir en la oración por medio de la palabra con versículos que ya metiste en el archivero de tu corazón, porque incluso no vas a requerir el logos plasmado en un libro, Biblia, o el logos plasmado en una versión electrónica, porque entonces tú mismo vas a ser el receptáculo de la palabra en tu corazón y de ahí mismo va a fluir de una forma tan natural y tan poderosa que vas a ser fuertemente edificado. Entonces, fíjate, ya estamos viendo un tema donde ya varios elementos del rompecabezas empiezan a tomar eh, sentido y forma para poder alcanzar mayores alturas. Ya me emocioné. Bueno, pues lo mismo que hablábamos hace un rato, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Bendito Padre Celestial. Sí, mi rey, un día estaba en tinieblas, un día, Señor, yo tropezaba y no sabía ni con qué. Estaba en tal tiniebla que no podía distinguir ni siquiera entre mi mano derecha y mi mano izquierda, bendito Dios. Estaba en una mente entenebrecida, corriendo el desenfreno que otros hoy viven, Señor, por la ignorancia de su corazón, por la dureza de su corazón, Señor. Amado mío, pero un día, Padre, la luz de Cristo resplandeció en mi vida y en tu luz vi la luz, Señor. Y ahí pude ver, Señor, cosas que yo no conocía, yo pude ver cosas que no sabía que existían, pude ver incluso la condición de mi alma de frente a ti, Señor, que yo era un pecador, Padre, y que necesitaba la sanidad y la salvación de Cristo. Oh Señor, y yo cuando conocí, Padre, por medio de tu palabra, la luz que resplandece, delante de la cual las tinieblas no prevalecen, yo, Señor, he decidido estar allí, Padre, porque yo veo cómo ahí esa luz, Señor, me va dando la dirección, va iluminando mi camino, va iluminando mi sendero, Padre Celestial. Bendito sea, Señor. Si no fuera por ello, yo estaría perdido, yo ya estaría extraviado, bendito Dios, pero yo pude ver cómo por medio de tu palabra, Señor, que es como una lámpara a mis pies, es esa luz en mi camino, Señor. Yo puedo ver cómo ahora soy un conciudadano del cielo, Señor, que yo soy un peregrino y extranjero en este mundo, pasajero, Señor, y que yo tengo una ciudadanía celestial y que yo voy a ti, Padre, a ese encuentro glorioso, Señor, donde estaré contigo por siempre. Bendito seas. Te agradezco con todo mi corazón, amado mío, y te ruego que así como un día resplandeciste en mi vida, lo hagas con todos aquellos, Padre,
familiares, amigos, vecinos que hoy no te conocen, que hoy están cegados por el Dios de este mundo, Señor. Oh, mi Dios, resplandece tu luz en medio de sus oscuridades, Padre. Y Señor, hazles ver que tú les amas y que tú quieres, Señor, que ellos lleguen a esa luz admirable que es Jesucristo para que puedan ser restaurados y puedan comprobar, amado mío, cuán buena y agradable y perfecta es tu voluntad, Señor, que no solamente tú tienes planes de vida y vida en abundancia para este tiempo terrenal, sino que también tienes planes de eternidad para cada uno de nosotros. Glorifícate, Señor. Tu palabra dice, oh Señor, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, Señor, y estamos creyendo que en este tiempo de gran corrupción, de gran maldad, de gran oscuridad, es tu gracia la que resplandece, la que abunda, la que salva, la que libera, la que restaura, Señor, la que derriba, Señor, muros y argumentos altivos que se levantan en contra del conocimiento de Cristo. Bendito sea, Señor. Sea toda mente de México, de los mexicanos, llevada cautiva al conocimiento de Cristo. Bendito Dios, para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues nuevamente creo que ya pusimos un ejemplo de lo que este punto representa, ¿verdad? Cuando tomamos la palabra, y por eso insisto, ya vieron que hay dos vertientes, una, leemos la palabra y la vamos personalizando. Otra es ya la palabra está en ti, entonces eh, la vas personalizando, obviamente sin salirte del contexto de su significado. Eh, Eso es algo ideal porque finalmente pasa lo que ya habíamos visto anteriormente, que haces un rema de la palabra, la haces viva. Es decir, no la leemos literalmente como si fuera un rezo, como si fuera una fórmula. Y bueno, pues esto tiene que ver, mi estimado hermano, con arrebatar, ¿verdad? El reino de los cielos, ser aventado y nuevamente anteponernos o sobreponernos más bien a cualquier obstáculo, por ejemplo, ya lo hemos comentado, que evite que yo lea la palabra, que yo tenga un hábito de lectura, que yo me grabe versículos. Fíjate que incluso en algún momento, en, esta, en este anhelo de ir por más, de conocer más, y parece que ya se los había comentado, tuve la posibilidad de desarrollar la estrategia de transcribir la Biblia. Literalmente agarraba la Biblia y en un cuadernillo en blanco, con pluma, literalmente a mano, leía y transcribía, leía y apuntaba. Y pude en algún momento transcribir como un escriba de la antigüedad, pues cerca de entre 5 y 10 libros, eh, entre ellos el Génesis, ¿verdad? Y a alguien que se enteró de lo que hacía no le veía mucha relevancia, pero pues a mí no me importaba. La realidad es que al transcribir la palabra, yo la metía, la forzaba a entrar a mi corazón y fue así que grabé en mi corazón muchos versículos que incluso pasado el tiempo no sabía que estaban ahí, pero que de repente salen y es algo hermoso. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que no debe de haber límites en la estrategia que debes de desarrollar para poderte apropiar de la palabra. Dice Mateo 11:12 que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Yo oro porque seas ese violento, decidido, convencido que en el reino de Dios, en Cristo, está la mejor parte de tu vida y vayas y tomes todas
las canicas. Señor, tu palabra dice, amado mío, que es desde Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, Padre. Señor, podemos ver cómo hay una violencia profunda, hay una violencia, Señor, donde se quieren imponer argumentos, ideas, incluso hay personas que movidos en un espíritu de error, quieren, Padre Celestial, confundir al pueblo, pero nosotros hemos decidido ser de esos violentos. Yo he decidido ser de ese violento que va, Señor, y arrebata las promesas, que las hace personales, que las hace propias, Señor, incluso ni siquiera, amado mío, la oposición que hay en mis propios miembros va a limitarme, Señor, me voy a sobreponer porque yo sé que tú estás conmigo, yo sé que tú pones en mí el querer y el hacer, amado mío. Señor, y yo sé que tú me vas a levantar, Padre Celestial, porque yo sé que tú me vas a responder. Y yo quiero, Padre Celestial, que mi vida tome sentido y valga la pena cada día de ella, conociendo más de ti, bendito Dios. Dame esa capacidad, mi Señor. Dame esa capacidad para poder memorizar tu palabra, para poder entender, Señor, y tener revelación de ella, Padre Celestial, para poder usarla de forma adecuada a la hora de enseñar, a la hora de orar, Señor, a la hora de interceder por otros, Padre Celestial, y aun si por momentos paso, por momentos, oh Señor, donde pueda tener cierta tibieza, enciéndeme de nuevo, Señor. Incéndiame, Señor, con tu amor, Padre Celestial. Aviva el fuego, Señor, que hay en mi corazón, para que yo pueda, Señor, seguir adelante. Yo quiero ser, amado mío, como esa luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dices tú en tu palabra que ese es el camino de los justos. Y yo soy justo porque he sido justificado por medio de la sangre de Cristo, Señor. Por eso yo lo creo, que soy justo, no por mis méritos, sino por los méritos de Cristo. Y quiero vivir, Señor, quiero vivir esa vida como esa luz que en algún momento titila, pero que se va haciendo cada vez más fuerte, Señor, hasta la perfección del mediodía. Yo sé que esa perfección será el día, el momento en que yo me encuentre contigo para estar contigo por siempre, bendito Dios. Y de esa misma forma yo te ruego por mis hermanos, que cada uno de ellos decida en lo más profundo de su corazón dar los pasos necesarios para estar más cerca de tu corazón y ahí poder escuchar tu palpitar, los latidos de tu corazón, Señor. Que tengan tal cercanía que puedan estar en tu regazo, que nada les impida, Señor, que ninguna idea, que ningún argumento, que ningún trauma, Señor, ni ninguna herida, Padre, antes bien todo eso sea sanado, que nada evite, Señor, que ellos estén cada día más cerca de ti y que estando ahí tengan ese carácter para poder arrebatar y vivir el reino de Dios, tu reino, Señor, en sus vidas. En Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal, hermano? Bien, pues fíjate lo que dice este pasaje. La palabra está ahí cerca de ti, está cerquita de ti. No es algo complicado, no es algo complicado. Ciertamente, muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Busca que este pasaje se haga rema en tu vida, no de forma mística, sino de una forma verdaderamente comprometida. ¿Cómo? Nuevamente, ten un tiempo eh, constante de lectura, ten un tiempo de entrenamiento para tu alma, de orar con base a la palabra,
y ve creciendo, ve desarrollando ese carácter de Cristo en ti. Amén. Fíjate, ya estamos por terminar. Dice segunda de Pedro 3:5. Deliberadamente olvidan que Dios hizo los cielos al ordenarlo con una sola palabra, una sola, hermano, y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Y por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen, así han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Habría que hablar mucho acerca de este versículo, pero solamente quiero hacer énfasis en el punto de que nosotros no debemos de ser gente que no tiene el conocimiento del poder de una sola palabra de Dios, con la cual aquí este pasaje nos dice que con una sola eh, el mundo empezó a ser transformado, ¿verdad? Tan es así que con una sola palabra sacó la tierra de las aguas. Aquí el pasaje nos está haciendo referencia a la creación, a la conformación de las zonas secas y de las zonas donde hay agua, los mares. Pero también nos deja ver que no solamente por medio de la palabra el mundo fue creado, sino que también por esa misma palabra hay algo reservado proféticamente para más adelante. En síntesis, debes y recibe ahora el entendimiento del poder de la palabra y del poder que hay de orar con esa palabra. Acuérdate que en la lengua hay poder de vida y de muerte, y Dios está invitándote, anhelándote y deseando que hables vida, que declares vida, que te muevas en esa vida, en la vida de Dios, y hacerlo de una forma efectiva, de una forma poderosa, tiene que ver con usar adecuadamente la palabra que Él nos ha dado por medio de nuestras oraciones. Estimado hermano, pues me da mucha alegría haber podido atender este tema contigo. Espero verte la próxima sesión. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro en tu vida y ponga en ti y en tu familia paz. Hasta la próxima.